poder del cristiano está en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Chequina Radio. Señal con poder. Comenzamos. Buenas tardes, Dios los bendiga en esta tarde. Mi nombre es el evangelista Luis Pineda Salinas. Vengo en representación del pastor Eric Armando Castillo del Ministerio Aposento Alto del Camino Real. Él no pudo estar ahorita con nosotros, porque él anda en Torreón trabajando para la obra de Dios. Dios los bendiga grandemente, que Dios lo traiga con bien, primeramente Dios. Vamos a entrar al mensaje, pero vamos a hacer una oración primeramente. Padre, Señor, primeramente, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, el que hables a través de mis labios, Señor. Yo te pido, Padre, que me unjas con tu espíritu, Señor, desde la mollera hasta la planta de mis pies, Señor, y que tú seas glorificado a través de este mensaje, Padre, Señor, que has puesto, Señor, en mis labios. Te lo pido y te lo suplico en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál camino vas a escoger para llegar a Dios? El tema se llama así. ¿Cuál camino vas a escoger para llegar a Dios? La palabra de Dios ahí en Proverbios 14:12 nos enseña, que dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte y de perdición. Mucha gente lamentablemente va por ese camino, donde dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte y de perdición. Por eso el tema se llama ¿cuál camino vas a escoger para llegar a Dios? Solamente hay dos caminos para poder llegar hacia Dios, y nosotros, como dice la palabra de Dios, nosotros sabemos cuál camino para llegar a Dios. El Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 14:6, Él decía, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por medio de mí, dice el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero camino de vida, porque el otro camino es camino de muerte y de perdición. Como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte y de perdición. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 14, ahí podemos mirar otro pasaje de la Biblia donde dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Dice que grande, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Se fija que ahí nos vuelve a recordar ahí, y lamentablemente mucha gente va en un camino que no es el camino correcto, Por eso dice Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus caminos son caminos de muerte y de perdición. No todos los caminos conducen a Dios. Muchas personas creen en Dios, hacen bien, el creer en Dios. Así me han dicho gente que voy predicando en el camión, creen en Dios, pero no es solamente creer en Dios. No solamente es creer en Dios. El profeta Samuel, ahí en Samuel capítulo 15 versículo 22, dice Samuel, se complacerá Jehová en los holocaustos, en los sacrificios que podamos hacer nosotros, que el obedecer la palabra de Dios. Dijo Samuel: ciertamente es mejor obedecer la palabra de Dios que cualquier sacrificio o cualquier ofrenda que quieramos presentarle a Dios. Decía Samuel, es mejor obedecer la palabra de Dios. Es como se agrada a Dios el obedecer la palabra de Dios, ser hacedores a la palabra de Dios, como dice la Biblia, y no tan solamente oidores, como dice la palabra de Dios. Ahí en Santiago capítulo 1 versículo 22 al 27,
Dice, pero hay que ser hacedores a la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno es hacedor, dice, es oidor de la palabra y no hacedor, a ella es como verse en un espejo, como dice la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, tenemos que ser hacedores a la palabra de Dios, ¿va? Estamos aquí en el programa Shekinah de Radio 95.1 FM, y para las personas que necesiten oración, va, para estar orando, va, aquí dice Erika, pide una oración Erika por su familia y por Giovanni. Vamos a hacer una oración. Padre, Señor, yo te pido, Padre, por Erika, Señor, y su familia, Señor, y por Giovanni, Señor. Tú sabes, Señor, lo que está pasando, Señor, Padre, con Giovanni y con la familia, Señor. Antes de que nosotros te pidamos, dice tu palabra, Señor, que tú sabes de la necesidad que nosotros tenemos, Señor. Yo te pido, Padre, Señor, por Erika, Señor, te pido por su familia y por Giovanni, Padre, Señor, que tú seas, Señor, quien los salves, Padre. Los cubrimos con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, en el nombre de Jesús. Raquel Valle nos está pidiendo por salud, y mi nietecito Ricardo Hernández Jaramillo tiene 2 añitos, está muy delicado y no produce plaquetas. Espero el milagro de un padre muy amoroso con los niños. Amén. Vamos a estar orando por la salud de su nietecito Ricardo Hernández. Nosotros creemos en un Dios de poder, nosotros tenemos un Dios de poder, el Dios que crió los cielos, la mar y la tierra, y el Dios que por su infinita misericordia estamos aquí de pie. Vamos a orar. Padre, Señor, te pido por el nietecito, Señor, Padre, Señor, te pido, Señor, Padre, Señor, tú dices en tu palabra, Señor, Padre, que no se los impidas a los niños, porque de tal es el reino de los cielos, Señor. Yo te pido, Padre, por su sanidad, Señor, de él, Señor, Padre, Señor. Te suplicamos y te rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Lo cubro, Padre, con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, Señor, Padre, pidiéndote y rogándote, Señor, por la sanidad de él, Señor, Padre. Y te pido también por la familia, por Raquel y por toda su familia, en el nombre precioso de Cristo Jesús. También pido oración por mi hija, que la van a volver a operar. Se llama Nadia Yasmín Olvera. Vamos a orar por Nadia Yasmín Olvera. Padre, Señor, una vez más, Señor, Padre, te pedimos, Señor, por Nadia, Señor, Yasmín Olvera, por Padre, Señor, por su sanidad, Señor. Yo te pido por ella, Señor, Padre, Señor, la cubro con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, pidiéndote y rogándote, Señor, por su sanidad, Señor, Padre. Te lo suplico y te lo ruego, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, lo declaramos hecho, en el nombre de Jesús. Volviendo al mensaje, ¿cuál camino vas a escoger para llegar a Dios? Por eso hay 2 caminos, ¿va? Un camino que es camino de la muerte y camino de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, el camino de la vida. No todos los caminos, como les decía, conducen para llegar a Dios, ¿va? Hay caminos de muerte y de perdición, pero el único camino nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y como dicen, ¿va? No todos los caminos conducen a Dios. Mucha gente cree en Dios. Y no nomás es el creer en Dios. La palabra de Dios dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Hay que obedecer a Dios, como decía Samuel, ¿va? El profeta Samuel, él decía, se complacerá Jehová en los holocaustos, en los sacrificios, en las ofrendas que nosotros pudiéramos hacer, o el obedecer la palabra de Dios. Dijo Samuel, ciertamente, lo vuelvo a repetir, dijo Samuel, es mejor el obedecer la palabra de Dios que cualquier sacrificio o cualquier ofrenda o cualquier cosa que quieramos hacerle para Dios. Ahí en Levíticos capítulo 26 versículo 3 dice la palabra de Dios, dice, si anduviéramos en sus decretos
y guardáramos sus mandamientos, dice la palabra del Señor, que Él enviaría la lluvia a su tiempo, la tierra daría sus productos y el árbol del campo daría su fruto, dice la palabra de Dios. Se fija cómo lo dice ahí, pero si nosotros, dice como dice la palabra de Dios, si anduviéramos en sus decretos y guardáramos sus mandamientos, es necesario que nosotros andemos en sus decretos, que hagamos la voluntad de Dios, que vivamos para Dios, que como dice la palabra de Dios, va en Santiago 5:20, dice la Biblia, en Santiago 4:17, perdón, dice, sepa que el que haga volver, dice la palabra de Dios, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, nos es pecado, dice la palabra de Dios en Santiago 4:17. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, nos es pecado. Nosotros ya sabemos distinguir qué es bueno y qué es malo, ya no somos unos niños. Entonces dice la palabra de Dios que sabemos distinguir lo bueno y sabemos distinguir el bien, pero lamentablemente hacemos lo malo y no hacemos lo bueno, como dice la palabra de Dios. Y si hacemos lo malo, dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es la muerte. Viene la muerte por causa del pecado. Mucha gente muere fuera del orden de Dios, de los caminos de Dios. Mucha gente muere fuera de los caminos de Dios por causa del pecado, por causa de la maldad. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que Dios lo necesitaba. Pido oración, dice, ahí vamos a la oración, dice, pido oración por mi salud, me duele mucho el pecho, la espalda y por mi familia. Doris Barazarte dice, gracias, amén y amén. Vamos a estar orando. Señor, yo te pido por Doris, Señor, Padre, mira, Padre, Señor. Tú dices, Señor, Padre, clama a mí en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dices en tu palabra, Señor, que tú llevaste, Señor, nuestras enfermedades, nuestros dolores en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros, Padre, te pedimos, Señor, yo te pido, Padre, por Doris, Señor. Mira, Padre, Señor, la necesidad, el dolor que ella tiene, Señor. Yo te pido por ella, Señor, la curo con tu preciosa sangre desde la mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Pidiéndote y rogándote, Señor, Padre, que tú le quites ese dolor, Señor. Padre, te lo pido y te lo suplico en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes. Dios los bendiga, para pedirles de favor que nos ayuden a hacer cadena de oración por la salud del señor Orlando Torrecilla. Nieto, por favor, les agradecemos su colaboración. Gracias, Dios les bendiga. Vamos a estar orando por el señor Orlando Torrecilla, nieto. Y vamos a estar orando por él, va a hacer una oración. Padre, Señor, nuevamente, Señor, Padre, te pedimos, Padre, Señor, por esta oración, Señor, que están pidiendo, Señor. Yo te pido y te ruego, Señor, Padre, Señor, lo cubrimos con tu preciosa sangre, Señor, desde la mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Padre, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú eres doctor de doctores, Señor. Padre, y que antes de que nosotros te pidamos algo, tú ya sabes, Señor, de lo que estamos necesitados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y lo declaramos hecho. Hola, muy buenas tardes a todos. Bendiciones. Quiero pedirles un gran favor, que me ayuden a hacer una cadena de oración para mi madre. Se llama Juana Luna, por favor. Vamos a estar orando por la señora Juana Luna. Padre, Señor, yo te pido, Padre, Señor, por ella, Señor. Mira, Señor, tú sabes, Señor, lo que ella está pasando, Señor. Lo que ella, Señor, está ahorita pasando, Padre, Señor. Yo te pido y te ruego, Señor, por la señora Juana, Señor. La cubro con tu preciosa sangre, Señor, desde la mollera hasta la planta de sus pies, pidiéndote y rogándote, Señor, Padre, por su sanidad, Padre. Y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Vamos al mensaje, ¿va? ¿Cuál camino vas a escoger para llegar a Dios? Volvemos al mensaje. Allí, como les decía, ahí en Santiago, ahí en 2 Corintios 7:14, ¿cuál camino vamos a escoger a Dios?
vamos a obedecer a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a ser hacedores a la palabra de Dios. Por eso Dios, si se fijan, hace muchos llamados a través de la palabra de Dios. Ahí en Crónicas 7:14 dice la palabra de Dios. Dice, si mi pueblo se humillare a mi nombre, el cual es invocade, y se convirtieran de sus malos caminos y buscaren mi rostro, entonces yo voy a oír desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, dice el Señor. Dice en su palabra. Si se fijan los llamados que nos hace el Señor, por eso los llamados que Él nos hace, para que nosotros lo obedezcamos, para que nosotros lo busquemos. Dice, para que estemos nosotros verdaderamente, realmente, en cuál camino, saber en cuál camino estamos caminando, en cuál camino nos estamos conduciendo, en cuál camino nos estamos conduciendo. Allí dice la palabra de Dios, en Josué 1:8. ¿Por qué dice la palabra de Dios en Josué 1:8? Dice la Biblia, que nunca se desaparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardemos y para que hagamos conforme a lo que en él está escrito. Entonces así vamos a hacer prosperar nuestro camino, guardando la palabra de Dios. Que nunca se desaparte la palabra de Dios de nosotros, que nunca se desaparte de nosotros el Señor, porque es la fortaleza de nuestra vida, son los años de nuestra vida. Dice la palabra de Dios, Él es, como dice, ¿en cuál camino vas a escoger para llegar a Dios? Solamente hay dos caminos, el camino de muerte y el camino de vida, que es nuestro Señor. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la Biblia, dice, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para corregirnos en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectamente preparados para toda buena obra de Dios. Como dice ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para corregirnos, para en justicia, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectamente preparados para toda buena obra de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios, si somos hacedores a la palabra de Dios y le hacemos caso a Dios, estamos caminando correctamente en ese camino. ¿Por qué cree que ahí en la palabra de Dios, en el Salmo 34, del 12 al 15, dice la Biblia, cualquiera que quiera ver días felices, días buenos, días agradables, refrene su lengua de todo mal, desapártese de todo mal y haga el bien, busque la paz y esfuércese a obtenerla? Dice, porque los ojos de Dios y sus oídos están atentos a la gente que hace el bien. A la gente que hace el bien, Él está con ellos. Él está con ellos. Pero dice la palabra de Dios que la ira de Dios está con los que hacen el mal, con la gente que está haciendo el mal, la gente que cree nomás en Dios, pero no lo obedece, no es hacedor a la palabra de Dios. Está mal, lamentablemente, no está en el camino correcto, está en el camino, como dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte y de perdición. Sálgase de ese mal camino, por favor, sálgase de ese mal camino. El único camino que habla la palabra de Dios, el único camino que nos va a llevar hacia el cielo, el único camino que nos va a llevar a descansar, se llama Jesucristo, como dice San Juan 14:6. Dice, dice, pido por la salud de mi tío Joan Alberto Medives, por su pronta recuperación. Está en sala del hospital. Vamos a orar por su tío Joan Alberto Medives. Padre Señor, yo te pido, Padre Señor, por su tío, Señor. Mira, Padre, está ahí en el hospital, en la sala de recuperación, Señor. Yo te pido, Padre, por él, Señor, lo cubro con tu preciosa sangre desde la mollera hasta la planta de sus pies, pidiéndote pronto por una recuperación, Señor, para que él pueda, Señor, estar pronto con su familia, Señor, en el hogar, Padre.
Te lo suplico y te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Dice: amados hermanos, pido oración por mi niño Kevin Sánchez, de 13 años, que se encuentra sedado y tiene convulsiones. Pedimos por un milagro de Dios. Amén, gloria a Dios. Saben de que, como dice la palabra de Dios, va, que oremos unos por otros, va. Y sí, lo vamos a estar haciendo. Vamos a orar por el niño Kevin Sánchez. Vamos a estar orando por él. Padre, Señor, yo te pido por este niño, Señor, Padre, Señor. Lo cubro con tu preciosa sangre desde la mollera hasta la planta de sus pies, pidiéndote y rogándote, Señor, Padre, por su sanidad, Señor, Padre, Señor. Lo cubro con tu preciosa sangre, Señor, y lo declaro hecho, Señor. Declaro hecho, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, en Jeremías 33:6, he aquí, Señor, tú vienes, Señor, para darnos, Señor, Padre, para darnos medicina, Señor, Padre, Señor. Tú has traído medicina, Señor, para curarnos, como dice Jeremías 33:6, Señor. Creemos a tu palabra, Señor. Creemos a tus promesas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo declaro hecho. Dice: hola, por favor, oren por restauración con mi pareja que dio. Dice que vamos a orar por la pareja de... Hola, por favor, oren por restauración por mi pareja, que Dios reprenda al devorador y se glorifique para que vuelva conmigo. Sabemos nosotros bien, va, que quién es el que trabaja aquí, va. Dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo le decía en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículo 10, decía: el ladrón no ha venido sino para matar, para hurtar y para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nosotros sabemos que Él ha venido a destruir jóvenes, a destruir matrimonios. Él ha venido a todo, pero hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor, yo te pido, Padre, Señor, por su pareja, Señor. Mira, Padre, sabemos, Señor, quién es el que ha venido a destruir matrimonios, Señor, el que ha venido a matar y a hurtar, pero mayor es el que está con nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, por su pareja de ella, Señor, Padre, Señor. Te pido, Padre, Señor, que tú seas, Señor, Padre, quien lo devuelvas, Padre, Señor. Yo te pido, te suplico y te ruego, Señor, que restaures este matrimonio, Señor, Padre, Señor. Lo declaramos hecho, Señor. Yo los unjo, Padre, con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, rogándote y pidiéndote, Señor, y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Si volvemos al mensaje, sabemos nosotros cuál camino vas a escoger para llegar a Dios, ¿va? Sabemos nosotros, como dice la palabra de Dios, ¿va? Dice la Biblia, ¿va?, que, como les decía, ¿va?, que seamos hacedores a la palabra de Dios y no tan solamente oidores, que obedezcamos la palabra de Dios. Muchos, ¿va?, como yo ahorita puedo decirles, ¿va?, el verdadero camino es Cristo, el verdadero camino es el Señor, que nos va a llevar hacia el cielo. Vamos a poder descansar, vamos a poder estar allá con el Señor Jesucristo. Allá vamos a estar con Él, pero todo aquel que obedezcamos la palabra de Dios, todo aquel que que permanezcamos en el verdadero camino que se llama Cristo, el verdadero camino, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, ser hacedores a la palabra de Dios y no tan solamente oidores, tratar de esforzarnos día tras día, esforzarnos, estarnos limpiándonos. Yo le he dicho a mucha gente, ¿va?, yo me puedo decir ser cristiano, pero si no guardo sus mandamientos, no guardo sus estatutos como debe de ser la palabra de Dios, el cristianismo no me va a salvar, no voy a estar correctamente en el verdadero camino, que es Cristo. Lo que me va a salvar, que haga buenas obras, que tenga frutos dignos de arrepentimiento, que me esté limpiando, que esté guardando sus mandamientos, sus estatutos de la palabra de Dios, para saber yo que correctamente estoy verdaderamente en el verdadero camino que me va a llevar hacia con Dios. ¿Por qué cree que dice ahí en Apocalipsis
capítulo 22, versículo 11. Dice el Señor, dice, el que es injusto, déjenlo que siga siendo injustamente. El que es sucio, déjenlo que se siga ensuciando. Pero el que es santo, santifíquese. El que es santo, el que esté preparándose, que se esté preparando, que se esté santificando, que verdaderamente estemos para estar verdaderamente correctamente en el verdadero camino que nos va a llevar hacia Dios. Por eso dice el Señor, dice, el que es sucio, déjenlo que se ensucie. El que se esté ensuciando, déjenlo que se siga estando ensuciando, pero el que es santo, santifíquese. Porque aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, con mi galardón a recompensar a cada uno según sean nuestras obras. Si nuestras obras son malas, es correcto que Dios nos tiene que pagar conforme a cómo estamos viviendo. Verdaderamente a que no estamos verdaderamente correctamente en el verdadero camino. Estamos en el otro camino que habla Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte y de perdición. Sálgase de ese camino. Yo lo invito para que se salga de ese camino y para que verdaderamente esté en el verdadero camino que se llama Cristo, ¿va? El Señor me dice que le diga, ahí en Ezequiel 33, versículo 11, me dice el Señor que le diga, diles, digo yo, Jehová que vivo, que no quiero la muerte del impío, sino que procede de su mal camino para que viva. Se fija que ahí lo vuelve a decir, es Ezequiel 33, versículo 11. Diles, digo yo, Jehová que vivo, que no quiero la muerte del impío, sino que se salga de ese mal camino para que viva. Dice, vamos a por la salud de Eli, Elvira, Anita, Socorrito, Wina y Gaby y Betty, por todas y que estamos enfermos. Vamos a orar por la salud de Eli, Elvira, de Anita, de Socorrito, de Gina, de Gaby y de Betty. Vamos a estar orando por ellos que están enfermos, ¿va? Padre, Señor, yo te pido, Padre, te suplico y te ruego, Señor, por la sanidad, Señor, de ellas, Padre, Señor. Tú sabes, Señor, Padre, Señor, lo que ellas tienen, Señor. Tú eres el doctor de doctores y Señor de señores. Y Padre, Señor, nosotros creemos a tus promesas, creemos a tu palabra, Señor. Padre, Señor, dice ahí en tu palabra, Señor, Padre, que el que está enfermo, Señor, que te oremos, Señor. Aquel que está enfermo, Padre, que oremos por ellos, Señor. Padre, que oremos por ellos, por su sanidad, Señor. Yo te pido, intercedo, Padre, por esa sanidad de ellos, Señor, Padre. Yo las unjo, Padre, con tu espíritu, Señor, desde la mollera hasta la planta de sus pies, ahí en el lugar donde ellas están, pidiéndote, rogándote, Señor, por su sanidad de cada una de ellas, Señor. Las cubro con tu preciosa sangre y te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pido por la salud de mi nieto Pedrito, que está hospitalizada de sanidad. Dice, por la sanidad, Padre Santísimo. Vamos a orar por Pedrito. Padre, Señor, yo te pido, Padre, por Pedrito, Señor, por su sanidad, Señor, Padre. Lo cubro con tu preciosa sangre desde la mollera hasta la planta de sus pies, rogándote, Señor, por su sanidad, Señor, Padre, Señor. Te pido y lo cubro con tu preciosa sangre, pidiéndote y rogándote, por favor, Padre, en tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Por la sanidad de Julio Rivera, de sanarle el dolor, sanar porque tiene un dolor. Vamos a orar por Julio. Señor Padre, yo te pido una vez más, te presento a Julio, Señor Padre. Mira, Señor, por el dolor que él tiene, Señor. Yo te pido, te ruego, Señor, por su sanidad, Señor. Lo cubro con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, rogándote por su sanidad, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, allí en Lucas, Señor, que el que está enfermo necesita de un doctor, que eres tú, Señor. Porque el que no esté enfermo no necesitamos de un doctor. Yo te pido por Julio, te pido por su sanidad, lo cubro con tu preciosa sangre, rogándote, Señor, por su sanidad. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Por favor, por mi salud
Dice, y por toda la salud de mi familia. Amén. Doris Basarte. Yo te pido, Padre Señor, por Doris, Señor, Padre Señor, por ella, Señor, Padre. Tú sabes, Señor, que está, como dice tu palabra, Señor, que el que está enfermo necesita de ti, Señor. Yo te pido por ella, Señor, por su familia. Los cubro con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Rogándote, Señor, por su sanidad de ellos, y lo declaro hecho en el nombre precioso de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, para verdaderamente saber nosotros que estamos correctamente en el camino de Dios, me decía el Señor en Ezequiel 33:11 que les diga que vive Jehová, que no quiere la muerte del impío, sino que procede de su mal camino para que viva. Se fijan, porque Dios sabe, conoce nuestra vida. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 15:3, dice que los ojos de Dios están puestos con la gente que hace el mal y con la gente que hace el bien. Se fijan, Dios sí distingue quienes verdaderamente están en sus caminos. Dios distingue verdaderamente quienes están fuera de sus caminos, como dice la palabra de Dios, ahí en Proverbios 15:3, dice que los ojos de Jehová están puestos con la gente que hace el bien y con la gente que hace el mal. Se fija, verdaderamente nosotros sabemos, podemos escudriñar nuestra vida. Nosotros podemos escudriñar nuestra vida si realmente estamos verdaderamente en el verdadero camino, escogiendo el verdadero camino para llegar a Dios, y si estamos fuera del camino, fuera de Dios. Se fija, como dice la palabra de Dios, y aquí como dice la palabra de Dios, que Jesús es el único camino, el único acceso para poder llegar a Dios, para poder estar nosotros seguros y tener seguridad. En cuanto a ella, es indiscutiblemente que no hay otro camino para llegar hacia la casa del Padre, y su nombre solamente es Jesucristo, como dice la palabra de Dios. Jesucristo es el único camino que vamos a poder llegar hacia con Dios, vamos a poder convivir con Dios, pero como dice la palabra de Dios, como decía Samuel, dice, ciertamente Dios se agrada más de los sacrificios, de los holocaustos que yo pueda hacer, o el obedecer la palabra de Dios. Es mejor obedecer la palabra de Dios. Yo le invito para que obedezcamos la palabra de Dios, para que seamos hacedores a la palabra de Dios, para que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, para poder saber nosotros correctamente que estamos en el verdadero camino, que es Jesucristo. El verdadero camino que nos va a llevar hacia Dios, la puerta, como dice el Señor Jesús, dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrará y hallará pastos y tendrá reposo, dice el Señor. Pero el que quiera llegar por otro lado será ladrón y salteador. Ese es el único camino verdadero para poder llegar hacia Dios. Yo le invito para que usted verdaderamente escudriñe su vida, vea verdaderamente. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 5, 16, 17, 18, 19? Dice la Biblia que si nosotros somos guiados bajo el Espíritu, no estaremos bajo la ley que Dios ha puesto aquí bajo la tierra. Dice, si somos guiados bajo nuestro Espíritu, pero si somos guiados bajo los deseos de la carne, estamos bajo esa ley que Dios ha puesto aquí bajo la tierra. Porque ¿cuáles son los deseos de la carne? Son estos: adulterio, fornicación, idolatría, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, homicidios, borracheras, orgias, brujería. Habla de muchas cosas, las cuales dice el apóstol Pablo, yo los amonesto a que no hagan tales cosas, porque cualquiera que hace estas cosas no es digno de entrar al reino de Dios. Ahí podemos ver que verdaderamente podemos volver a mirar que no estamos correctos en el camino de Dios si estamos haciendo algunas de estas cosas, porque estamos bajo la ley que Dios ha puesto aquí bajo el cielo, la ley de Dios. ¿Por qué cree que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:10?
Dice, es menester que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho. Sea bueno o sea malo, tenemos que darle cuentas a Dios. ¿Se fija? Hay que ver verdaderamente si estamos correctamente en el verdadero camino para poder llegar hacia Dios, como dice el tema. Les pedimos a alguien que necesite oraciones más, que esté necesitando oraciones. Les invitamos aquí en Shakira 95.1 que nos puede mandar a pedir oraciones y estaremos orando, como dice la palabra de Dios. Vaya en Santiago 5:13 dice la Biblia. Vamos ahorita les digo, dice, pido por la salud de mi madre María Berenice, pido por su recuperación. Amén. Vamos a orar por la mamá, por mi madre María. Vamos a orar por la mamá de la oración que nos están pidiendo María. Padre Señor, yo te pido, Padre Señor, mira Padre por la mamá, Señor, de ella, te pido recuperación, Señor. Padre, tú sabes, Señor, Padre, que este cuerpo, Señor, Padre, Señor, necesita, Señor, Padre, necesita de ti, Señor. Sabemos que nuestro cuerpo, Señor, Padre, ahorita estamos bien y mañana solamente tú lo sabes, Señor. Yo te pido por ella, por su mamá, Señor, la unjo desde la mollera hasta la planta de sus pies, Padre, pidiéndote y rogándote, Señor, que le sane, Señor, Padre. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Pido por la salud de Virginia Elena Rojas García. Vamos a estar orando pido por la salud de Virginia, de Elena. Vamos a estar orando, Padre Señor. Yo te pido, Padre, por la sanidad de Elena, Señor. Mira, Padre Señor, antes de que nosotros te pidamos, como dice tu palabra, Señor, tú ya sabes de lo que nosotros estamos necesitando, de lo que estamos enfermos, Señor, de lo que nos duele, Señor, de lo que estamos pasando, Padre. Yo te pido por la sanidad de ella, Señor, la unjo con tu espíritu desde la mollera hasta la planta de sus pies. Y, Señor, Padre, Señor, te ruego, Señor, por su sanidad. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús lo declaro hecho. Amén. Dice, cadena de oración por el Señor. Que le dé la salud a Ricardito. Tiene 2 añitos que se aumentó sus glóbulos rojos y sus plaquetas, por favor. Padre, yo te pido, Padre, por Ricardito, Señor. Mira por este niño, Señor. Padre, Señor. Yo te pido por él, Señor, por su sanidad, Señor. Te pido de él, Padre, Señor. Yo lo curo con tu preciosa sangre de la mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Pidiéndote y rogándote, Señor, por su sanidad, Padre, Señor. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro hecho. Amén y amén. Vamos a entrar de nuevo acabando el tema. Sabemos bien, como dice, Jesús es el único camino, el único camino de acceso a Dios. Él dice, el único camino que es nuestro Señor Jesucristo, el acceso hacia llegar a Dios. Dice, Jesús es el único camino. Es en cuanto a ello indiscutible. Lo volvemos a repetir, que es indiscutible buscar otro camino si no es el de nuestro Señor, si no es el Señor Jesucristo. Es el único camino para llegar hacia la vida eterna, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos, ser hacedores a la palabra de Dios, no tan solamente oidores, no vivir bajo una religión, sino vivir bajo una salvación. No bajo una religión, bajo una salvación. Créamelo. No, nosotros le traemos la palabra de Dios, le traigo el mensaje de salvación, le traigo la palabra de Dios, que como dice ahí en Corintios 2:5, dice, escudriñemos las Escrituras para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Escudriñe las Escrituras, escudriñe la palabra de Dios,
para que su fe no esté fundada en sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios, para que usted verdaderamente vea que realmente está en el verdadero camino, está escogiendo el verdadero camino para llegar hacia Dios, que se llama Jesucristo. Créale a la palabra de Dios, créale a la palabra de Dios. Ahorita que tiene vida, yo he escudriñado la palabra de Dios, ¿va? Como les decía, ¿va? Hay caminos que a nosotros nos parecen rectos, pero lamentablemente son caminos de muerte y de perdición. Sálgase de ese mal camino al cual lo va conduciendo hacia la muerte. Yo he escudriñado la palabra de Dios y la Biblia dice que mientras hay vida, hay esperanza por parte de Dios. Ya después, déjeme decirle, como dice la palabra de Dios, ya después viene el juicio por parte de Dios. Por eso dice la Biblia, ¿va? Dice la palabra de Dios, está establecido a que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio por parte de Dios. Ahí en el Evangelio de San Juan dice la palabra de Dios que vamos a resucitar unos para vida eterna y otros para condenación eterna. ¿Cuáles son los que van a ser conducidos para condenación eterna? Aquellos que no fueron hacedores a la palabra de Dios, aquellos que no estuvieron correctamente en el verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo, aquellos que no guardaron sus mandamientos, aquellos que no guardaron sus estatutos, aquellos que vivieron conforme a como a ellos les place, como dice la palabra de Dios, y no a la voluntad de Dios, no a la voluntad de Dios, sino a nosotros. Esos son los que van a ser avergonzados. Ahí lamentablemente ellos se van a dar cuenta que no estuvieron en el verdadero camino para llegar a Dios. No escogieron el verdadero camino para llegar hacia Dios. Ahí se va a dar uno cuenta, pero lamentablemente ya va a ser demasiado tarde, porque la palabra de Dios habla que después de la muerte viene el juicio por parte de Dios. Créale a la palabra de Dios, hágale caso ahorita a la palabra de Dios. Dios está hablando, Dios está hablando, y ese es el mismo corazón de Dios. La Biblia es el mismo corazón de Dios hablando hacia nuestra vida. ¿Por qué cree que mucha gente se molesta cuando les hablamos de la palabra de Dios? ¿Por qué mucha gente se molesta cuando uno les habla de la palabra de Dios? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos habla la verdad. Y a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Mucha gente por eso se molesta. Verdaderamente obedezca la palabra de Dios para que vea cuál verdaderamente es el camino que está escogiendo usted para poder llegar hacia Dios. Y ahí usted se va a dar cuenta que verdaderamente está caminando con Cristo, le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, le ha pedido perdón a Dios. Como dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 10:9, dice que con nuestro corazón le creemos a Dios para justicia, pero con nuestra boca es necesario que le confiésemos para salvación. Créale a la palabra de Dios. Ahí en 1 de Juan 1:9 dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados a Él, Él se da fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice en 1 de Juan 1:10, dice la palabra de Dios. Créale a Dios, dice la palabra de Dios, que Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Allí en Isaías 43, versículo 25, dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones, y por amor a mi nombre no me acordaré de tus pecados. ¿Le crees a Dios? Créele a Dios, créele al Señor. Dice el Señor en Proverbios 26, ahí en Proverbios 26, 24 dice el Señor: hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos miden por mis caminos, dice el Señor. Créale a Dios. Fíjese lo que dice: hijo mío, dame tu corazón y que tus caminos, dice que tus ojos miden mis caminos. Porque ese es el verdadero camino para llegar a Dios. El camino se llama Jesucristo. El camino verdadero para poder escoger y para poder llegar hacia Dios se llama Jesucristo. Créale a Dios, créale a Dios, créale al Señor. Yo en esta tarde les he venido a traer este mensaje de salvación.
y aproveche ahorita que Dios le presta la vida, ahorita, porque ya después de muertos viene el juicio de parte de Dios. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 y 15 dice la palabra de Dios. Decía Juan que miraba a los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Van a ser abiertos sus libros de sus vidas y va a ser abierto otro libro, el cual es el libro del Cordero. Y todo el que no se haya escrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego eterno, porque van a ser juzgados los muertos conforme a lo que tenían escrito en sus libros si no se arrepienten. Hay que arrepentirnos ahorita en vida. Hay que pedirle perdón a Dios, como dice la palabra de Dios en Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser llamado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su mal camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual Dios tendrá misericordia y será amplio en perdonar. ¿Se fija lo que vuelve a decir? Y será amplio en perdonarnos nuestros pecados, como dice la palabra de Dios. Créale a la palabra de Dios. Ahí en Proverbios 28:13 dice la Biblia que el que encubra sus pecados no va a prosperar. La muerte lo va a sorprender y se va a perder. Pero aquellos que confiésemos nuestros pecados y nos desapartemos de ellos, vamos a alcanzar misericordia por parte de Dios. Por parte de Dios vamos a alcanzar misericordia. Aquellos que nos desapartemos de nuestros pecados, aquellos que reconozcamos que somos pecadores, verdaderamente sabemos que estamos en el verdadero camino que se llama Jesucristo para poder llegar hacia Dios. Dice, pido cadena de oración por mi familia que se desmorona, familia Nápoles Lozano. Vamos a orar por la familia Nápoles Lozano. Padre, Señor, yo te pido, Padre, por esta familia, Señor. Mira, Padre, Señor, tú has venido, Señor, Padre, Señor, a darnos paz, Señor. Tú has venido, Padre, a darnos amor, Señor. Tú has venido a salvarnos, Padre, a los que nos habíamos perdido, Señor. Tú has venido, Señor, para que tengamos vida, Señor. Yo te pido por esta familia, Señor. Los unjo, Padre, de la mollera hasta la planta de sus pies, rogándote, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Como dice Padre, Señor, ahí en Proverbios 24:11, Señor, que hay muchas personas sin darse cuenta que están preparados para la muerte, Señor. Sin darse cuenta, yo te pido, te suplico que libres a aquellos, Señor, que están preparados para la muerte, que los salves, Señor, que les des esa oportunidad que tú nos has dado a muchos de nosotros, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en ello. Los cubro con tu preciosa sangre, esta familia de la mollera hasta la planta de sus pies, en el nombre de Jesús. Pido cadena de oración para mi ahijada, por favor, Sofía Cortés. Padre, yo te pido por Sofía, Señor, Padre, Señor. Te pido por ella, Señor, Padre, la unjo con tu espíritu, Señor. Padre, desde la mollera hasta la planta de sus pies, Señor. Te pido por ella, Señor, Padre, Señor. En tus manos, Señor, la pongo, Señor, rogándote, pidiéndote y suplicándote, Señor, Padre, por ella y por toda la familia, Señor. Padre, te lo pido y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les pido cadena de oración por mi quebrantamiento de salud, mi problema. Gracias, Beto. Vamos a orar por Beto. Vamos a orar por el quebrantamiento de su salud. Porque muchas veces, hermano, fíjense aquí como él habla de su salud. Muchas veces nosotros queremos tener a Dios nomás en emergencias, nomás tenerlo, cada vez que se nos ofrezca algo, tenerlo como en emergencias. Y no, por eso yo les decía, donde dice la palabra de Dios, buscar a Jehová mientras pueda ser llamado, llamarle en tanto que está cercano. Hay que buscarlo en todo tiempo, cuando todo nos está yendo bien, hay que buscarlo, ¿va? Vamos a estar orando aquí por él, por la salud de Beto.
Padre, Señor, mira, Padre, Señor, yo te pido, Señor, por Beto, Señor, tú sabes, Señor, lo que él está pasando, Señor, en este momento. Yo te pido que extiendas tu misericordia, así como tú la has extendido aquí con tu servidor, Señor, y no nomás conmigo, Señor, sino con tu pueblo, Padre, Señor. Yo te pido por él, Señor, te suplico y te ruego, Señor, Padre, que tú lo hagas libre, Señor, Padre, quebranto, Padre, toda cadena del enemigo, Padre, y Señor, toda atadura, Padre, Señor, lo unjo con tu espíritu desde la mollera hasta la planta de sus pies y lo declaro hecho en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les decía que hay que buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo, no tenerlo nomás para emergencia, amigos, amigas, hay que tratar de, cuando todo va bien, como dice la palabra de Dios, vaya en Santiago 13, dice que cuando nosotros estamos alegres, hay que alabar a Dios por medio de cantos, hay que cantarle a Dios por medio de cantos, glorificar su nombre. Y si cuando estamos enfermos, pues hay que platicar con Dios, a ver qué es lo que está pasando. Pero antes, siempre el primer punto que yo le he dicho a mucha gente, pedirle primero perdón a Dios. Nunca le pidas por tu necesidad o por lo que tú estés pasando, no. Tú primero dile a Dios, Padre, perdóname, Señor. Perdona mis pecados presentes, mis pecados ocultos, Señor. Yo te pido primeramente que me perdones, perdona mis pecados, Señor, ocultos, mis pecados presentes. Tú dices en tu palabra, Señor, que si confieso mis pecados y me desaparto de ellos, alcanzaré misericordia. Ahora sí ya puede uno entrar en pedirle lo que estamos pasando, ¿eh? Ya lo que nosotros estamos pasando, decirle, Señor, yo te pido por mi mamá, por mi papá, mi hermano, mi hermana, mi nieto, mi nieta, mi hijo, mi hija, etcétera. Ya podemos pedirle por la petición, pero primeramente pedirle perdón a Dios para que nuestra oración pueda ser escuchada. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿va? Pedirle primero perdón a Dios para que Dios nos pueda escuchar. Y yo les invito, ¿va? Para que nosotros también verdaderamente podamos ver cuál camino estamos escogiendo para llegar a Dios, tratar de guardar sus mandamientos, de creerle a Dios, como dice la palabra de Dios, ahí en el Evangelio de San Juan 14:21, dice el Señor Jesús, los que me aman, guardan mis mandamientos, serán amados por mi Padre, yo los voy a amar y me voy a manifestar en ellos. Guardando sus mandamientos, lo vuelve a decir allí, y ahí nosotros verdaderamente vamos a saber, estamos caminando en el verdadero camino, que es Jesucristo. Señor, tú sabes que yo estoy en tus caminos, porque guardo tu palabra, Señor, te he obedecido, te he aceptado como mi único y suficiente Salvador. Si hay alguien a través de la radio que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, créale la palabra de Dios, créale, como dice la Biblia, en 1 Juan 1:9, que si confiesa sus pecados y se desaparta de ellos, va a alcanzar misericordia por parte de Dios. Créale a Dios. Yo le invito en esta tarde, vamos a hacer una oración, cierre sus ojos y dígale, Señor, yo creo a tu palabra y a tus promesas. Tú me dices aquí en tu palabra que si yo confieso mis pecados y me desaparto de ellos, alcanzaré misericordia. En esta tarde yo confieso mis pecados, Señor, reconozco que soy pecador, Señor, y necesito tu perdón. Deseo por la gracia seguirte y obedecerte como Señor de mi vida. En este momento, Señor, yo te pido, me quebranto, dígale, yo me quebranto, Señor, pidiéndote que me perdones, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, en Isaías 43:25, que tú eres el que vas a borrar mis rebeliones y por amor a tu nombre no te vas a acordar de mis pecados. Tú dices en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas con él. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana delante de tus ojos, Señor. Yo creo a tu palabra y creo a tus promesas y te pido, Señor, que me perdones. Perdóname, por favor, Señor. Y te invito, Señor, a que entres a mi corazón, como dices en Apocalipsis. He aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno abriere la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta tarde. Créale a Dios. Padre, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, y que mi nombre, Señor, sea escrito en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Créale a Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 10:32, dice el Señor: cualquiera que se avergüence de mí delante de esta generación, dice, yo también me voy a avergonzar de él cuando esté allá delante de mi Padre. Pero cualquiera que me confiese delante de esta generación que estamos viviendo, Dios le va a confesar cuando usted esté delante de su Padre. Lo va a reconocer. Pero de otra forma, no se avergüence del Evangelio, porque es poder y salvación para nuestra alma y para nuestra vida. No se avergüence. Si no nos avergonzábamos de otras cosas que hacíamos, ¿por qué avergonzarnos ahora del que ha venido a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados? Aquel que, como dice la palabra de Dios, dio su vida para que nosotros estuviéramos de pie. Vea cuál camino, examínese verdaderamente en cuál camino va a escoger para llegar a Dios. Sálgase de ese camino de muerte, Proverbios 14:12, y vuélvase al verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo, como dice en el Evangelio de San Juan 14:6. Es el verdadero camino para poder llegar hacia Dios, hacia el Padre. Créale a la palabra de Dios, créale a las promesas de Dios. Mi nombre es el hermano Luis Pineda Salinas y vengo en representación del pastor Eric Armando Castillo del Ministerio Aposento Alto del Camino Real. Ahorita, como le digo, el pastor anda trabajando para la obra de Dios, la iglesia andan trabajando, una parte de la iglesia andan allá trabajando en Torreón, para Durango están llevando la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogar a mi Padre que envíe obreros a su mies para que trabajen para la obra de Dios, porque es mucha la necesidad que hay, es mucha gente. Le volvemos a decir, si tiene una necesidad, háganoslo saber aquí en Shakira 95.1 FM y estaremos con mucho gusto haciendo una oración en lo que esté pasando. Dios sabe la necesidad, lo que en veces estamos pasando, aún en el pueblo de Dios, no crea, también en el pueblo de Dios también, en veces por falta de salud o algo que esté pasando en nuestros hijos, nuestras hijas, en nuestra familia, tíos, tías, primos, primas, etcétera, nietos, nietecitas. Y es cuando podemos orar, como dice la palabra de Dios, orar unos por otros, dice la palabra de Dios. Es bueno apoyarnos en oración. Ahora puede ser por usted, mañana puede ser por alguno de nosotros, y ahí todos nos unimos, lloramos unos por otros y cumplimos como dice la palabra de Dios. ¿En cuál camino va a escoger para llegar hacia Dios? Escoja al Señor Jesucristo, sálgase de ese mal camino, el cual lo va a llevar hacia la perdición. Si se fijan, hay mucha gente pensando que que ha escogido el camino para poder llegar a Dios, y lamentablemente no. Como le decía, como decía en Santiago 4:17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y en Romanos 6:23 dice, y la paga el pecado es la muerte. Si se fijan ahorita, lamentablemente, como yo, que a mi vida pasada fui un drogadicto, a mí me hubieran matado, mi mamá podía haber dicho, es que Dios lo necesitaba, cuando realmente sabemos que no. Dios no nos necesita, nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios tiene legiones de ángeles que le sirven, tiene niños, niñas chiquitas que mueren y niños que tiene allá. ¿Usted cree que va a necesitar a uno de nosotros, y menos si no nos arrepentimos, un pecador? Lamentablemente, muere un drogadicto y no estuvo en el camino correcto para llegar a Dios. No podemos decir es que Dios lo necesitaba.
muere un alcohólico, tampoco podemos decir, muere una persona por cualquier clase de pecado que esté practicando, no se puede decir que Dios lo necesitaba. No podemos decir también nosotros que estaba correcto escogiendo correctamente el camino para llegar a Dios. No, porque estaba en el camino de Proverbios 14:12, donde dice que hay caminos que aún nosotros nos parecen derechos, pero sus finales son caminos de muerte, de perdición. ¿Cuánta gente no se encuentra en estos momentos, en ese camino equivocado, en el camino de la muerte? ¿Cuánta? Así que yo le invito para que verdaderamente usted esté en el camino de Dios, que se llama Jesucristo, en el camino de Dios, como dice San Juan 14:6. Vamos a despedirnos por medio de una oración pequeña, y le damos gracias a Dios por este momento que tuvimos. Padre Señor, yo te pido, Padre Señor, por cada una de las peticiones, de las oraciones, Señor, que hemos hecho, Señor, las hemos puesto en tus manos, Señor. Te pido por cada persona que está equivocadamente en el camino, que no va a llegar hacia con Dios, Señor, como dice Proverbios 24:11. Libra a aquellos, Señor, que estén preparados para la muerte, Señor. Yo te pido, te suplico y te ruego por ellos que los salves, Padre, y en tus manos, Señor, los pongo. Te lo pido en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, lo declaro hecho. Amén. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga y que Dios los guarde. Son mis mejores deseos. Y reciba un saludo cordialmente por nuestro pastor Enrique Armando Castillo, del Ministerio Aposento Alto en el Camino Real, y de la iglesia, también de toda la congregación. Dios los bendiga, que Dios los guarde. Son mis mejores deseos de parte del evangelista hermano Luis Pineda Salinas. Dios los bendiga. Bendiciones para todos, y aprovecho ahorita que Dios le presta la vida y créale a la palabra de Dios, porque es el mismo corazón de Dios, la Biblia. Sea hacedor a la palabra de Dios y no tan solamente oído. Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. El poder del cristiano está en la oración. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Chequina Radio, señal con poder. Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia,